Hoy vamos a arrancar al revés. Primero la filosofía para luego dar paso a la discusión política. Uno de los mitos más tradicionales de la antigua Grecia tiene que ver con el Minotauro, una criatura mitológica, fruto de la unión entre Pasífae y un magnífico toro, que dio por fruto un monstruo, mitad humano, mitad dios y mitad toro. Era un ser con mucha fuerza, con una frondosa cabellera en todo su cuerpo, pero que al mismo tiempo representaba a un hombre que había traspasado todos los límites, un hombre peligroso, una representación del mal, de los vicios, de las peores caras y de los peores deseos de los humanos en esta tierra. Por supuesto que atemorizó a toda la isla de Creta y fue necesario construir una prisión, un dispositivo que lo contuviera. Para eso se convocó a Dédalo, un arquitecto que diseñó y construyó el laberinto, que también es una representación muy importante para poder entender de qué estamos hablando. El laberinto fue ese lugar que aprisionó a este monstruo totalmente violento, totalmente feroz, y que por supuesto se alimentaba de sacrificios humanos, ¿no? Se le atribuía esa posibilidad porque al estar encerrado no había otra manera de alimentarlo más que con aquellos desgraciados que tuvieran la pobre suerte de ir a parar a ese laberinto. Aún así, la alegoría del laberinto representa esa necesidad de alcanzar un centro de espacio de verdadera paz, donde se pueda pasar de las tinieblas, de la ignorancia, a la luz del conocimiento. Un pasaje del amor limitado al universal, sin querer hablar con palabras bonitas. Esto tranquilamente podrían ser palabras de Jesús, tal vez de Buda. Al mismo tiempo, cuando hablamos del Minotauro y de todas estas características negativas que lo representan, hubo un hombre que acabó con su vida, Teseo, y que se valió al mismo tiempo para poder salir de ese laberinto, de un truco que consistía en un ovillo de hilo que iba atado a su cuerpo y que a medida que avanzaba en el laberinto le permitía después recordar el camino por donde debía volver a salir. Hoy, si pensamos esta historia, podemos advertir claramente que quizás haya otro monstruo, ¿no? Que quizás en lugar de ser mitad humano, mitad toro, podría ser mitad humano, mitad león, aparentemente hablando. Vemos conductas que también son irracionales, vemos conductas que también son tenebrosas y vemos conductas que también son peligrosas, porque no solo son conductas, sino decisiones políticas que se van tomando y que pareciera, tal cual Minotauro, un presidente que va devorando almas, cuerpos, en definitiva, personas de carne y hueso. Hay que tener presente que cuando se decide eliminar la asistencia comunitaria a comedores y merenderos, te estás devorando a familias enteras. Hay que tener presente que cuando se eliminan los medicamentos gratuitos para las personas con cáncer, te estás devorando a un montón de personas que tienen que transitar por esa durísima enfermedad. Hay que tener en cuenta que cuando eliminás el dinero que corresponde a los docentes, a las provincias, te estás devorando también parte del pueblo argentino. Y un poco volviendo, ¿no? E insistiendo con ese parecido entre los minotauros de ayer y los minotauros de hoy, tampoco sabemos cómo va a terminar esta historia. Y por supuesto le tocará justamente a la política ser la garantía de que no haya
ningún ser que se vuelva a devorar a nadie, porque no solo no es justo, sino que no es humano tampoco. El hombre no debe ser el lobo del hombre como propugnan otras teorías filosóficas. Al contrario, debemos ser cada vez más hermanos, cada vez más compañeros, cada vez mejores personas. Yo quisiera, como siempre, en este espacio, seguir invitando a repensar esta Argentina actual que nos toca vivir, pero por sobre todas las cosas, la Argentina que viene, porque algunas certezas ya van apareciendo. Está claro que si el Minotauro actual sigue buscando enemigos, tengamos en cuenta que ya se peleó con los gobernadores, ya se peleó con las cámaras legislativas, ya se peleó con personas de su mismo espacio político, tiene un solo destino, y es el fracaso. Por supuesto, cuando hablemos del fracaso del Minotauro, seguramente sea un fracaso que le duela y mucho al pueblo argentino, no porque lo vayamos a extrañar, sino por todo el daño que ha hecho este ser en este corto tiempo, que aun siendo corto, pareciera que fuera muy largo por todo el dolor que se está viviendo. No pudiera imaginar cómo sigue la historia. Tenemos algunas percepciones, pero las seguiremos tirando a medida que transcurra el ciclo, porque creemos que el mejor lugar para el encuentro siempre será el debate de ideas, para que posteriormente podamos ir decidiendo sobre nuestro presente y por supuesto sobre nuestro futuro. Hoy la Argentina está en un momento bisagra donde, aparte del Minotauro, hay otros minotauros más chicos, como la Vice, que por supuesto callada y agazapada espera su oportunidad. Qué raro, ¿no? Antes en campaña la escuchábamos todo el tiempo hablando de la dictadura esto, la dictadura aquello, que esto, que lo otro, que son 30.000, que no son 30.000, y de pronto cerró la boca. Poco se sabe de ella. Sí, por supuesto, fue noticia hace unos días retirando el busto de Néstor, creyendo que con eso puede hacer un daño efectivo, cuando en realidad lo único que logra es agrandar la figura de uno de los mejores y más grandes presidentes que tuvo la democracia y que tuvo nuestro país. Un fiel alumno de las ideas del peronismo, que junto a Cristina lograron una excelente y muy buena gestión de gobierno, pero por sobre todas las cosas, una caricia al alma, una proclama a que sí se puede vivir bien y mejor, una invitación a ser parte y por supuesto sueños que son tangibles y que se pueden cumplir, que no necesitamos esperar 50 años para materializarlos o corporizarlos. Eso fue Néstor. Le contestaba por ahí en algún tuit a algún libertario que el problema no era que lo saquen, porque seguramente lo volvamos a colocar. Lo bueno de todo eso es que más que un busto hay una idea de país que vive en el corazón del pueblo y que por supuesto no se puede borrar de ninguna manera. Cerrando y pensando en lo que ha pasado esta semana, me gustaría dejarle como siempre una reflexión a los más pibes. Hace poquito nomás fueron liberados los compañeros que por tuitear algo en Jujuy habían sido injustamente encarcelados. Y yo pensaba, ¿no? Cuando nos toca hablarle de la dictadura a los más jóvenes, hoy la complejidad es muy grande. Hablamos de pibes y pibas que nacieron en democracia, que nacieron en hogares donde quizás sus padres también nacieron en democracia
Y el relato histórico es difícil de lograr que lo internalicen y lo puedan cocinar, lo puedan desmenuzar para entender de qué hablamos cuando citamos la noche más oscura que le tocó vivir a nuestro país. Pero una compañera me hacía ver un claro paralelismo, mejor dicho, entre el Twitter y las paredes de los años duros de nuestro país. Antes te llevaban preso por escribir en las paredes, te detenían, te cortaban el pelo, por ahí te podían desaparecer. Hoy te llevan preso por tuitear en contra, por decir lo que pensás en las redes. Y de ninguna manera queremos una Argentina así. Trabajamos incansablemente para que nuestro país no vuelva nunca más, ya cerquita de un nuevo marzo, a vivir bajo ese clima de persecución política, ideológica, de persecución justamente por los dos modelos de país que pugnan y que por supuesto siempre deben dirimirse en elecciones. Cerrando el podcast de esta semana, quiero mandar un gran abrazo a esos dos compatriotas que se comieron varios días de cárcel y decirles que no fue en vano lo que les pasó, que por supuesto hay latitudes en nuestra Argentina donde hablamos sobre esa situación, donde se la contamos a nuestros jóvenes y donde también reivindicamos la libertad de expresión, que por supuesto es un derecho humano básico y fundamental, como uno de los pilares a los que no tenemos ni debemos renunciar, por más que vengan degollando. Esto fue Animal Político y como siempre te invito a que seas parte. Si te gustó, déjanos un comentario o algo, y si no te gustó o tenés algún argumento para refutar, sos bienvenido en el marco del respeto y de la discusión política seria y en serio para que nuestro país siga siendo, porque nunca lo va a dejar de ser, uno de los mejores lugares del mundo. Siempre, siempre nuestro país fue, es y será uno de los mejores lugares del mundo. Un abrazo grande para todas y todos. Hasta la próxima semana. Esto fue Animal Político.